nuestra tutoría en el día de hoy. Sí, y hoy vamos a estar visualizando, vamos a estar estudiando todo lo que es los indicadores de gestión. Vamos a estar mirando cómo se construye un indicador de gestión, en qué consiste y para qué esos indicadores de gestión, unos aspectos generales sobre los indicadores de gestión, vamos a analizar y vamos a socializar un poquito sobre lo que es importante la medición de un indicador dentro de la organización. Vamos a mirar algo sobre la generación de esos indicadores. Vamos a mirar las ventajas de la implementación de esos indicadores de gestión. Vamos a estar revisando nuestro microcurrículo que nos trae dentro de él un proceso o una guía para el diseño de estos indicadores y al final vamos a construir entonces en Excel unos indicadores de eficiencia, de eficacia y de efectividad, ¿cierto? Ya luego les voy a explicar cómo es el trabajo que vamos a desarrollar en el día de hoy. O sea, vamos a hacer los indicadores de una organización como tal. ¿Listo? Digamos, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a estar entonces socializando un poco sobre todos esos indicadores de gestión. Bienvenidos entonces a su tercera tutoría. Aquí coloqué un mensaje que encontré por ahí que me pareció interesante, que dice nunca te rindas, a veces la última llave es la que abre la puerta. Entonces, pues seguimos en este proceso, terminaremos seguramente en TICS, porque pues ustedes ya saben que la pandemia cada día está generando más infectados y bueno, desde que nosotros podamos estar en casa, pues sería mucho mejor. Seguimos hablando de lo que son los indicadores de gestión y para hablar de indicadores de gestión pues tenemos que hablar finalmente de unos, digámoslo, variables que tienen las organizaciones dentro de su proceso, que es muy importante. ¿Y cómo habla de estos indicadores? Pues todas las empresas hacen una evaluación cada año, ¿sí? Estoy hablando de organizaciones serias, organizaciones bien estructuradas, organizaciones con un nivel de administrativo alto. Todas esas organizaciones hacen una evaluación de los diferentes indicadores que tienen dentro de las organizaciones. Y dentro de esos indicadores que tienen las organizaciones, pues entonces casi todas, digamos, apuntan a lo que, cómo se utilizaron todos los recursos humanos, la materia prima, los costos indirectos de fabricación, bueno, todo, digamos, la parte administrativa de cómo fue esa eficiencia, de cómo fue esa eficacia, ¿cierto? Porque finalmente esos son los indicadores, cuál fue la equidad, cuál fue el impacto y cuál fue la efectividad de todas esas metas que fue trazada desde el principio de año a través de indicadores, porque las metas se trazan, todas las organizaciones tienen unas metas establecidas y unos objetivos corporativos, tienen una misión, una visión hacia dónde se dirigen. Hay organizaciones, por ejemplo, que tienen un plan de desarrollo al 2024, al 2030, al 2025, al 2020. Hay planes de desarrollo dentro de las organizaciones que están aplicadas o tienen visión a un término de 2, de 4, de 5 años. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde tienen un plan de desarrollo en el sector privado, la empresa, que tienen metas establecidas al 2024, ¿sí? Esos planes de desarrollo dentro de las organizaciones. Y tienen un plan, por decirlo de esta manera, o sea, tienen una proyección de ventas dirigido al 2024, tienen una visión de cumplimiento de indicadores al 2024, tienen unos indicadores de cumplimiento para ventas, para el desarrollo del recurso humano, o sea, tienen una cantidad de situaciones muy, digámoslo, buenas para que la empresa perdure en el tiempo, ¿cierto? Y eso se hace a través de unos planes de desarrollo y esos planes de desarrollo
tienen para ser medidos esos planes de desarrollo, si estamos cumpliendo año tras año, pues tiene algo que se llama indicadores. Y los indicadores, algunas empresas tienen semáforos, por ejemplo, tienen el semáforo verde, amarillo, pues lo que conocemos como semáforo, y los indicadores son evaluados desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, en ventas, es que estamos en verde, o sea que este año cumplimos, pero vamos en amarillo o vamos en rojo, no estamos cumpliendo. Entonces, de ahí parte una cantidad de alternativas y de actividades a desarrollar. Por eso aquí vamos a estar viendo cuáles, o sea, qué hace referencia cuando hablamos de equidad, de eficiencia, de eficacia, de impacto y de efectividad. Digamos lo que estos son 5 indicadores que una organización por lo menos debe de proyectarse para poder tener una organización que perdure, una actividad y una organización, sí, que perdure en el tiempo como tal. Voy a adelantarme un poquito aquí, un momentico, para, digámoslo, dar a conocer en sí el concepto de lo que es un indicador. Entonces, cuando hablamos de indicadores de gestión, son expresiones cuantitativas, ¿ok? Porque recuerden que nosotros tenemos algo que se llama cualitativo. Y recuerden la diferencia entre lo que es cuantitativo y lo que es cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo, estamos hablando de estadísticas, de números, ¿cierto? Miren que me están pidiendo acá ingresar. Listo. Cuando estamos hablando de esa parte cuantitativa en una organización, es porque estamos revisando esa parte de números, de cómo está mi empresa desde el punto de vista financiero, económico y hacia dónde nos vamos a dirigir, teniendo como base esa relación a ese plan de desarrollo que nosotros determinamos en nuestra organización. Esa es la parte cuantitativa. Por eso es importante, o seguramente ustedes cuando vieron, por ejemplo, análisis financiero, y en el análisis financiero tuvieron que haber visto un análisis horizontal, un análisis vertical, donde visualizaba el nivel o el impacto que tenían las subcuentas o las cuentas en los estados financieros. Sabíamos si teníamos un apalancamiento financiero, por ejemplo, si nuestros costos y gastos de un año a otro, cómo tuvo de incremento o decremento. ¿Sí? Todo eso hay que evaluarlo, ¿sí? Y lo evalúa uno a través de esos indicadores también financieros. Entonces, me imagino que ustedes cuando vieron análisis financiero tuvieron que ver toda esa cantidad de indicadores que existen dentro de la financiera, donde nos dicen cómo está la cartera, donde nos dicen cómo está el apalancamiento, cómo está el activo sobre cada uno de los diferentes cuentas del activo que están relacionadas, nos dicen cómo aumentó de un año a otro las obligaciones financieras, por ejemplo. Por eso es importante los análisis financieros, porque aquí, a partir de ese análisis, es que uno genera diferentes estrategias y decisiones para que la organización financieramente funcione y permanezca en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de indicadores de gestión, son expresiones cuantitativas, como nos dice acá la diapositiva, que nos permite cuán bien se está administrando la empresa o la unidad en áreas como uso de recursos, o sea, los recursos están siendo aplicados en una forma eficiente. Hay un cumplimiento de programa, o sea, el programa que nosotros nos trazamos, la misión que la organización tiene, la visión que la organización tiene, los objetivos corporativos, perdón, que la organización tiene, ¿hay efectividad o no hay efectividad? Los errores en documentos, y cuando hablamos de errores de documentos estamos hablando de ese proceso de gestión de calidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de 8 días vamos a estar revisando, porque voy a dejar algunas exposiciones, de que nos hablen, por ejemplo, de todo ese proceso de gestión de calidad. ¿Qué es la ISO 9001, por ejemplo? ¿Qué es organizaciones que tienen esas normas muy bien establecidas y que nos dicen cuando una organización tiene establecida una ISO,
o está certificada con una ISO, cualquiera que sea, pues entonces lo que generamos es un sello de garantía para esa empresa, ¿cierto? Porque nos están diciendo, le están diciendo al mundo, esa empresa le está diciendo a sus clientes, le está diciendo a sus proveedores, le está diciendo a su comunidad, a sus empleados de que es una empresa que está muy bien administrada, que está muy bien definida en todos sus objetivos o metas que se trazaron como tal. ¿Sí? Un momentico porque aquí hay Claudia me está pidiendo pista para ingresar. Entonces, por eso es importante que nosotros determinemos los indicadores de gestión de nuestra organización. Si es bueno, si es malo, si falta hacer planes de mejoramiento, si hay que hacer actividades, quién es el responsable de ese indicador, porque si no hay un responsable, porque si no hay un cronograma de actividades, porque si no hay definido cuál es el indicador que vamos a trazar o cuáles vamos a evaluar, pues eso se vuelve una recocha, ¿cierto? Puede ser que la empresa tenga indicadores, pero si no hay personas que le duela, pues entonces, o que no tengan a cargo esas funciones, pues va a ser muy complicado desarrollar o que se cumplan adecuadamente todas esas actividades. Cuando hablamos de un indicador de gestión es definido como la relación entre variables cuantitativas o cualitativas. ¿Cuál es la parte cualitativa? Es esa descripción de esos números que vienen de la parte cuantitativa, ¿cierto? Que llevan a observar situaciones y tendencias de cambio que se producen bajo un objeto o fenómeno observado. Entonces, vamos a mirar unos estados financieros. En unos estados financieros, si ustedes ven el estado de situación financiera, que es el activo, el pasivo y el patrimonio, pues ustedes ven ahí unos números, ¿cierto? Y ven, por ejemplo, que el efectivo y equivalente al efectivo aumentó este año un 10%, un 20%, que los activos corrientes, por ejemplo, en el año 2018, a comparación del 2019, hubo un incremento, o al contrario, ¿cierto? Hubo un decremento. Entonces, usted hace una descripción cuantitativa desde el punto de vista numérico, pero además de ello debería de hacer una relación o una descripción desde el punto de vista cualitativo, ¿cierto? Es decir, ¿por qué se aumentó? ¿Por qué se disminuyó el efectivo al equivalente? ¿Por qué el activo se presentó esta disminución? ¿Cuáles fueron las causas? Si las causas fueron positivas o las causas fueron negativas, porque no siempre todo es negativo ni todo es positivo. O sea, ahí hay que hay que aplicar uno de los principios establecidos en la contabilidad o establecido en la ética del contador público que se llama la objetividad. ¿Ok? Ser objetivo desde el punto de vista de los estados financieros. Y otro principio contable que debemos de aplicar es la importancia relativa que están dentro de esos estados financieros para poder darle a la organización una evidencia de lo que realmente o en la situación que realmente está la compañía financieramente. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esa observación desde el punto de vista cualitativo, en los diferentes procesos y procedimientos o en los diferentes productos o servicios que nosotros estamos desarrollando en nuestra empresa, pues finalmente vamos a cumplir unas metas esperadas, o sea, las vamos a cumplir esos objetivos, porque finalmente los indicadores nos van a ayudar a evaluar progresivamente durante un periodo determinado cómo vamos, ¿cierto? Por eso es que mire que aquí en los indicadores está verde, amarillo, rojo. ¿Es bueno, es malo o perdón, es bueno, medio o malo? Ustedes en su empresa pueden generar indicadores financieros desde diferentes colores. Normalmente las empresas tienen semáforo. Ah, este está cumpliendo de ventas, está en verde. O cuando no está cumpliendo en ventas o en cumplimiento, pues está o en amarillo o se está acercando a rojo. Eso es como un relojito. Mire lo que indica de esa manera.
Ese es el objetivo de los indicadores, hacer una evaluación permanente de esa gestión que están haciendo las diferentes organizaciones, desde qué indicadores, a partir de estos, la eficiencia, el impacto, la efectividad, la eficacia y la equidad. Nosotros vamos a hacer un ejercicio generando unos indicadores, pero no vamos a tocarlos todos porque es muy complejo, digamos, es muy amplio. Solamente vamos a hacer uno de eficiencia, vamos a hacer de eficiencia, de eficacia y efectividad. Digamos que son como los más relevantes a la aplicación de las organizaciones como tal, ¿cierto? ¿Qué tanto estamos aplicando? Qué tan eficaz somos al servicio al cliente, por ejemplo? Qué tanta efectividad existe al dar respuesta a una queja, a un reclamo, a una petición de un cliente, ¿sí? O del mismo colaborador que está dentro de nuestra organización, o a los socios como tal, podríamos decirlo de esa manera también. O sea que hay diferentes perspectivas para hacer esa evaluación de diferentes áreas en la organización como tal. Bueno, aspectos importantes para generar esos indicadores de gestión. Entonces, los indicadores de gestión permiten medir el logro de la misión. Por eso es que al principio de la clase, de la tutoría, yo les dije, por favor, vayan y me buscan, por favor, una misión y una visión de una empresa, ¿cierto? ¿Cuáles son esos objetivos corporativos o de la organización? Por lo anterior, su implementación aporta a la organización según CEN, citado por Beltrán. O sea que ahí nos dice, Beltrán, ¿qué nos dice? Sistema de información gerencial. Proporciona la información necesaria para la toma de decisiones. Espérenme un momentico que alguien me está pidiendo ingresar. La señorita Daniela Valencia. ¿Sí? Por eso es de suma importancia que nosotros primero sepamos qué clase de organización tenemos, cuál es la misión, la visión, hacia dónde se va, a dónde va dirigida, cómo es este cuento de los objetivos corporativos, hacia dónde quiere ir la empresa, tiene algún plan de desarrollo a mediano, corto, largo plazo, para poder así desarrollar unos indicadores y poder proporcionarles a las personas que dirigen la organización para que tomen una adecuada decisión como tal. ¿Qué dice estos indicadores? El sistema de apoyo a la decisión, el cual consiste en determinar los factores que inciden y cuál es la información necesaria, por lo cual propone los tributos de exactitud, forma, frecuencia, extensión, origen, temporalidad, relevancia, integridad y oportunidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que a partir de lo que yo genere en mis indicadores, pues yo qué voy a hacer? Voy a darle, digámoslo, argumentos, ¿cierto? Para que cambien algunos procesos o algunos procedimientos que no están siendo, digamos, adecuados dentro del proceso de la organización y que al contrario están afectando, ¿cierto? El buen desarrollo de las actividades que tienen tanto para con los proveedores, como para los clientes, como para los empleados como tal, ¿sí? No sé si alguno de ustedes aquí en alguna empresa, ¿cierto? Que trabaje, tiene indicadores o tiene algo de semáforo dentro de las organizaciones que nos pueda compartir, que digan, mire, estoy en rojo, estoy en verde, porque estoy no sé qué, bueno, algo, no sé si alguien tiene alguna, digamos, una participación dentro de esos procesos de indicadores como tal. A ver, ¿quién quiere compartir algo? Helen Valencia. A ver, Helen, cuéntanos. Helen está por el chat, entonces pues me imagino que como no tiene, espere por favor, me conecto del celu. Listo, dale, Helen, para que nos cuentes esa parte de la vida real de los indicadores, ¿cierto? Porque una cosa es aquí echar la carreta yo, ¿cierto? Y otra cosa es que ustedes estén allá dentro de los procesos. Y este campo de acción es muy interesante para nosotros los contadores que no lo tocamos mucho, pero sí es importante que lo sepamos porque a veces terminamos siendo
digamos, personas encargadas de estos procesos. Normalmente estos indicadores y todo esto lo lleva un ingeniero industrial. Son como los encargados, digamos, de este proceso de gestión, pero no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer, lógicamente, porque conocemos muy bien la organización. Helen, ya te pudiste conectar? Nada, profe. Ay, bueno. A ver, ¿quién nos puede compartir algo sobre si tienen algunos indicadores de cumplimiento dentro de las organizaciones? Por ejemplo, les voy a compartir, yo trabajo en una empresa en la cual tenemos el cumplimiento de los procesos contables y tributarios. Estoy hablando desde la parte de contable que tiene la organización. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que tener, somos un indicador en el cual es de gestión contable, se llama así, gestión contable financiera. Y esa gestión contable y financiera tiene diferentes áreas, el cumplimiento o el seguimiento que le hacemos a la cartera, ¿sí? Entonces, cada mes o cada bimestre tenemos que hacer una revisión de esa cartera y luego desde la cartera o desde las estrategias tenemos que nos hacen revisión si la cartera ha bajado o la cartera ha subido o cuánto porcentaje ha bajado de mes a mes. Cuando hay un semáforo súper verde, cuando nosotros recuperamos una cartera que está, que se encontraba, digámoslo, perdida o que le dimos de baja y de pronto apareció el cliente a pagarnos esa platica de esas facturas que debía. Ahí entonces vuelve a renacer ese, digamos, esa cuenta y para la empresa es un indicador de buen desarrollo, de buena estrategia de cartera, porque eran 10, 50, 30 millones que estaban perdidos supuestamente y llega el cliente de la noche a la mañana a decir, no, mire, yo se los voy a pagar y los entrega. Sí, entonces, digamos, esa es una gestión importante que nosotros podemos tener en cuenta. A ver, ¿quién más? ¿Quién nos dice algo de gestión? Están muy callados ustedes. Profe, muy buenos días. Hola, Miriam. He escuchado por la parte de los vendedores, pues cuando los vendedores dicen, no, que no he cumplido las metas para este mes, ¿sí? El cumplimiento, porque está en baja, entonces está en semáforo amarillo o rojo, no voy a tener ese beneficio que me da la empresa. Pues ese es más que todo que he escuchado en la parte de las ventas, profe. Sí, la parte de mercadeo, lo que son ventas, el presupuesto también tiene unos indicadores. El presupuesto sí que tiene indicadores de desempeño y de eficiencia y de eficacia, más de eficiencia, más es de eficacia. ¿Por qué? Porque se supone que todas las organizaciones deberían de tener un presupuesto y a partir de ese presupuesto, la persona que está encargada del presupuesto tiene que ir o llevando un control de la aplicación de ese presupuesto, si se hizo o no se hizo, qué porcentaje de efectividad hay dentro de ese presupuesto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en una empresa que trabajé de producción, se tenía un indicador de productividad y esa productividad y era porque se hacían jeans. Y esos jeans, entonces lo que hacíamos era, sobre todo en algunos, digamos, ¿cómo se llama eso? Áreas del proceso del jean, pues se tenían unos indicadores de productividad. Entonces, que cuántos jeans se hacían y cuánto se generaba, digamos, en el proceso. Entonces, en un área, por ejemplo, era la área de corte. Entonces, ahí colocábamos semáforos y les dábamos unos beneficios, digamos, económicos a esa área o unos beneficios, digamos, de bienestar, ¿cierto? De talento humano por esa empresa que cumpliera los indicadores establecidos, ¿sí? Por ejemplo, en los bancos
también existen esos indicadores, ¿cierto? Esos indicadores de cumplimiento, de decir, mire, definitivamente esta sucursal cumplió las metas porque tenía trazado de comprar o de vender o de colocar en tarjetas de crédito, en préstamos, etcétera, etcétera, 20.000 millones de pesos. Esa sucursal está en verde porque está cumpliendo efectivamente las metas trazadas por la organización como tal. ¿Listo? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos unos indicadores, porque finalmente esos indicadores que nos hacen tener una frecuencia, una extensión, hay un origen, una extemporaneidad, una temporalidad, o sea, siempre hay unas actividades dentro de esos indicadores, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí sí necesito que me participen todos porque son unas preguntas muy abiertas de lo que ustedes creen, porque es importante, digamos, establecer en las organizaciones unos indicadores y una evaluación, ¿cierto? De cómo vamos. Y no solamente en las empresas, yo creería que uno en su vida personal tendría que también tener unos indicadores, ¿cierto? Evaluarse, bueno, este año yo qué hice, cómo lo hice, si terminé la materia, si terminé la universidad, terminé más endeudado o no terminé más endeudado, o pagué todas mis deudas. ¿Sí? Esas metas a corto, mediano y plazo que uno tiene en su vida personal. También debería de haber indicadores, estoy en rojo, estoy en verde, estoy en amarillo, no me puedo gastar ni un peso más porque ahí sí quedo una inmunda. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces aquí sí quiero que ustedes, digamos, tengan o participen de una manera pues espontánea, informal de lo que usted piensa. Existen algunos paradigmas acerca de la medición, porque pues finalmente los indicadores estamos mediendo. La medición parece un castigo, no hay tiempo para medir es difícil, dicen algunas personas, ¿cómo mido? ¿Cierto? ¿Cómo evalúo? Hay cosas imposibles de medir. Esos son uno de los comentarios que uno escucha. No, pero eso es imposible de medir, de cómo yo genero un indicador o cómo yo mido esto. No, señor. ¿Es más costoso medir que hacer? A ver, vamos a preguntar hoy. A ver, señorita. A ver, Nuri, ¿qué nos dices tú? ¿Tú qué piensas? Ay, profe. Bueno, la medición parece un castigo dependiendo pues no sé. Dependiendo de la empresa, ¿o qué? Sí, de pronto del área, no sé, porque es que, no sé, eso es dependiendo también del ambiente de la empresa. Pero pienso que, pues que si no existe esa cosita de que si no lo hago, es como una presión. Si no existe esa presión, pues de pronto no, no pasa no pasa lo que tiene que pasar o lo que planificó, porque es que a veces toca ponerle límites a las cosas. Solo. Yo hablando solo, hablando aquí con el micrófono cerrado. Hay algo que tú dices, Nuri, es muy importante, la última frasecita, y es que hay que ponerle límite a las cosas. Y cuando nosotros le colocamos límites es porque estamos haciendo una evaluación y estamos indicando si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿en tu empresa hay evaluación así no tenga indicadores? Te pregunto. Sí, claro. ¿Cómo lo hacen ustedes? Cada mes hacemos como una, se puede decir junta, se puede decir. Lo que pasa es que, bueno, como la situación de la empresa está en sucesión, porque el único dueño murió, entonces los que estamos a cargo de la empresa, los que estamos ahí al pie del cañón, pues no somos duchos en la materia, es decir, no tenemos la preparación ni la experiencia de eso. Lo que hacemos es de pronto cada 2 meses, cuando se da la oportunidad en este momento de pandemia, nos toca
por mail, por videoconferencias con el contador, que fue el que acompañó al jefe desde la creación de la empresa. Entonces él conoce la empresa de pe a pa. Además de que era el contador, era el amigo, el consejero matrimonial, de todo. Entonces conocía mucho la visión que tenía el jefe. Sí. Yo lo acompañé 9 años y entonces también tengo como cositas que él me decía. Entonces yo decía, bueno, él planeaba esta parte de la empresa, la quería ver así, o tenía planificado hacer esto con la empresa, llevarla a tal punto. Entonces tenemos que seguir con esa línea y mirar cómo llegamos a eso que él quería. Lo que hacemos es eso, decir, bueno, ¿cómo van las ventas? ¿Qué cartera hay? Y hacemos como un diagnóstico de todo lo que marca la empresa y miramos a ver qué pasos sigue, qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir. Muy Eso bien. es lo que... Muchas gracias, Nuri. Marcela, en tu empresa, ¿cómo haces esa evaluación? Tú que estuviste contándonos un poquito ahorita en práctica. ¿Haces una evaluación de indicadores? ¿Revisas? ¿Cómo lo haces? Marcela no está. Marcela, ¿no estás ahí? Bueno, Sandra, ¿tú qué nos puedes contar desde tu empresa? Buenos días. A ver, profe, yo creo que pues como tal medición, un orden, un control, no lo ¿Pero tenemos. evaluación hacen? Pues la hago yo tratando de organizar un poco a mi esposo, que es como lo difícil. ¿De qué empresa tienen ustedes? Nosotros tenemos una empresa de diseño arquitectónico y estructural. ¿Y Más de servicio. sí, cómo tratas tú de hacer esa evaluación o cómo la has tratado, cómo la has hecho? Nosotros tramitamos licencias de construcción, Sí. estudios de suelos, desenglobes, todo eso. ¿Cómo hago esa medición? Pues haciendo un control, tratando de también como mensual en la entrega de proyectos. Entonces ahí como ponerse uno pequeñas metas de que a medida que entran los proyectos, pues de esa forma vayan rotando, porque pues si los proyectos llegan, se quedan, la plata también se queda ahí estancada. Te pregunto, digamos, cuando hacen esa contratación, establecen, yo me imagino que unos tiempos para entrega. Le hacen Sí. tú le haces un acompañamiento al avance de la obra, de ese producto que tienen que entregar. Exactamente. Nosotros llegan, contratan, damos, por lo regular decimos 20 días hábiles para ingresar el proyecto a la curaduría. Sí. Para hacer el paquete, planos arquitectónicos, estructurales, todo lo que pide la norma. Entonces, siempre son 20 días hábiles, que sería un mes. Y después de que el paquete entra, el proyecto ya entra a la curaduría revisión, pues ya entramos en los tiempos de curaduría, que ellos tienen 45 días hábiles para dar respuesta. Entonces, pues en sí como tal, responderle al cliente, el trabajo de nosotros, 20 días hábiles. Ya después se le dice al cliente, ya entramos a los tiempos de curaduría. Obviamente, como nosotros le hacemos ese seguimiento al proyecto, Sí. pues ya entonces entramos nosotros a chuzar en curaduría, vea, ayúdeme, mire, vea, necesito, para entregarle al cliente, porque por lo regular el cliente que va a ir a solicitar una licencia es porque ya le sellaron la obra, ya está encima, o sea, todos quieren para allá. Sí, Entonces, no hicieron bien el proceso.
exacto, porque por lo regular todo el mundo empieza a construir sin permiso. Sí, Entonces, sí, entonces ya es porque le sellaron, si no presentan, le tumban, bueno, entonces es como eso, es en en menos tiempo, entre menos nos demoremos, pues ahí vamos a tener la rotación del dinero, de la utilidad claro, que vamos a obtener. claro, es verdad. Entonces eso es lo que ha sido como más difícil, que pues por cosas de la vida me llevo a trabajar con mi esposo. Él es muy desorganizado, demasiado. Entonces es como difícil eso porque pues aparte de ser contadora somos mujeres y las mujeres sí somos un poquito más organizadas y le tiramos lápiz a todo y Claro, entramos, entonces otra cosa es eliminar cosas. ¿Qué nos da más utilidad que otra? A veces lo que menos da más utilidad es lo que más desgasta. Entonces eso es empezar cierto. como, a eliminar ese tipo de cosas, no. Él ya me dice, mira, me están diciendo un proyecto así, así, así. No, no lo tomemos más bien otro. A veces hay un proyecto grande que un proyecto más corto y da más utilidad. Entonces él es muy dado a recibir poquitos, pequeños, pequeños, pequeños. ¿Por qué? Porque a nadie le dice que no, no es capaz de decir no. Entonces yo le digo a él, eso es una forma, uno se puede salir muy diplomáticamente, no tengo tiempo, me demoro para entregarle. Entonces es una forma de salirse fácil sin decirle a usted, no, no le trabajo. No, es que eso está muy enredado. No, mira, te puedo colaborar, pero me demoro apenas por ahí 2 meses. O sea, la gente lo necesita para allá, le va a decir, bueno, no. Es cierto. Entonces, lo que es importante ahí, por ejemplo, tú que tienes la empresa y estás ya a cargo en la parte administrativa y contable, porque pues esta, como les decía, esta materia es un poco más administrativa, pero ahí tú estás asumiendo una evaluación sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿cierto? Unos indicadores de eficiencia, de eficacia en los procesos que estás desarrollando en la organización. Por eso es importante esa medición. Entonces, la medición finalmente es un castigo, no es un castigo, es difícil de medir. Sebastián, ¿tú qué opinas? Sebas. Hola, ¿cómo estás? Bien, Sebas, ¿usted qué opina de ese proceso de evaluación, de medición? ¿Cree que es asertivo, no es asertivo? Sí, creo que es asertivo. ¿Por qué? Pues si me escuchas bien. Lo que Sí, pasa es que total, Sebastián. ando trabajando el día de hoy y aquí estoy pues en la ma- las máquinas hacen mucha bulla en la empresa. Bueno, pero denos una opinión de esa efectividad en los indicadores. No te doy opinión. No, la verdad andaba desconectado, no muy pendiente de, de la Bueno, videollamada. listo, dale. Bueno, escuchemos a Valeria. ¿Qué opina Valeria sobre esa medición? Profe, que muchas veces, por lo menos en mi empresa, solo hay indicadores para la Valeria, éxito. no te escuchamos bien, tienes un sonido regular, no sé. Si Profe, te ya ubicas, casi, ¿sí me aló. escucha? ¿Aló? Sí, trata ahí a ver si te escuchamos bien. Listo, que yo trabajo en una clínica oftalmológica, ¿sí? Ahora sí. Entonces, por lo menos allá solo hay indicadores para el área asistencial, para las niñas de enfermería, para quirófano y ¿Y todo tienes eso. alguna visión de cómo lo manejan? Pues yo la verdad he visto como lo que ellas manejan y es Sí. como los tiempos
de cada procedimiento que hacen y la efectividad, ¿sí? Entonces, al día siguiente de cada cirugía o procedimiento que hagan, tienen control. Entonces, ella con esos controles y con el tiempo que ellos se demoraron en cirugía o en el procedimiento, es que llenan ese cuadrito para los indicadores, pero en sí, cómo lo hacen, no tengo como bien el concepto. ¿Y tienes, y qué indicador, o sea, tienen un semáforo establecido dentro de estos indicadores? ¿Sabes algo? Sí, eso sí, lo he visto porque ellas presentan como el plan una vez al mes, y yo he visto que tenían el semáforo y todo eso, y lo medían por efectividad, por tiempo y por insumos. Ok, gracias. Pero mira lo interesante que es ahí, Valeria, y todos muchachos, que es partiendo de la actividad económica que yo desarrolle, que yo determino mi indicador. Hay unos indicadores como les estaba diciendo arriba, generales, efectividad, eficiencia, de gestión. Bueno, hay una cantidad digamos, los 5 que estuvimos viendo ahorita sobre la eficacia, la efectividad, la equidad, pero no quiere decir que la empresa se desglose de otros, o sea, haya unos subindicadores, por decirlo de esa manera. Este es el grueso, pero la organización puede generar otros indicadores, como nos decía nuestra amiga, que decía, hay un indicador por insumos, ¿cierto? ¿Cómo estamos en el manejo de los insumos? ¿Lo estamos manejando bien? ¿Lo estamos manejando mal? ¿Cierto? ¿Cómo es el procedimiento frente a eso? Entonces, por eso es importante tenerlo muy en cuenta. A ver, vamos a escuchar ya para terminar, digamos, esto de medir, si es difícil, si no es difícil. Escuchemos a Yamilé. Profe, buenos días. Hola Yamilé, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nosotros en la empresa, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la parte contable, nosotros nos tienen como una medición mensual, ¿cierto? Que es el 10 de cada mes, debemos pues tener la contabilidad al día. El presupuesto también debe ser actualizado. Si hay algunos cambios, ya la contadora pues ya se reúne con el ¿qué? Con el ecónomo, con el director, para mirar si en el mes de presupuesto, si se ejecutó o no. Por ejemplo, con la pandemia este año, el presupuesto se hizo al inicio del año, ¿cierto? Y el presupuesto, pues no se ejecutó nada, porque pues como estamos trabajando desde la casa, pues no hubo ningún gasto ni nada. Entonces ya para el próximo año, la medición que van a hacer para el presupuesto es dejarlo como está, sí, y teniendo como mirar qué cambios se pueden hacer, pero en el momento pues el presupuesto se deja igual, porque pues no hubo casi no hubo gasto ni nada. Si no hubo un impacto significativo dentro de. Y seguramente a raíz de todos estos procesos o de esta pandemia que estamos viviendo, muchos de esos gastos se van a reducir, ¿cierto? Van a ser eliminados las reuniones, los viajes, los tiquetes aéreos, los hoteles, las famosas convenciones que hacemos, los encuentros a nivel nacional, muchos de ellos serán eliminados en las organizaciones, porque se dieron cuenta que a través de estas TICs, a través de Meet, de Zoom, de Teams, bueno, de todos estos llamadas virtuales y todo este cuento de la virtualidad apoyada en TICs, pues que generaron que fortaleza y que no hay necesidad de que la gente se traslade de ciudad, se gaste un dinero en tiquetes, en comida, en hoteles para hacer una reunión como tal, ¿cierto? Sí, Entonces, porque mire que entonces nos realizan la auditoría. Entonces, sí, siempre una semana que ¿en qué viene. empresa trabajas? En el colegio salesiano. Ah, en el Salesiano. Y ahí, digamos, ¿tú cómo has visto, digamos, ese gasto que normalmente se tenía? Disminuyó un 80%, disminuyó mucho.
Muchísimo. Mucho, mucho. Sí, sí, porque siempre, lo que decía ahorita, en tiquetes aéreos, siempre viajaba mucho, ciudad a ciudad, que a una conferencia, que a una auditoría, que a una capacitación. Ahora, pues, tiquetes no hay. Luego también en los gastos, nosotros generalmente hacíamos por ahí 30 cheques o más, y ahorita vamos por ahí que 10 cheques de muy bajo valor. Entonces los gastos en sí han disminuido mucho. Y por ejemplo, en esa parte tuya que es de la educación, ya ahora la mayoría de eventos son virtuales. Entonces uno ve el Congreso Internacional virtual. La capacitación se puede hacer virtual. Entonces ya no hay ese desplazamiento que tú dices y a los empresarios le van a gustar muchísimo lo que pasó, porque van a decir, se puede hacer todo de una forma virtual sin necesidad de ningún desplazamiento. Uno, dos, se puede contratar personas que trabajen desde la casa, no hay necesidad o se les paga un auxilio de conectividad, ¿cierto? O sea, va a haber diferentes cambios a raíz de todo este proceso de la pandemia, ¿sí? No tengo necesidad de contratar a alguien para que esté aquí 8 horas, lo contrato 4 o 5 horas que trabaje desde su casa y lo contrato por objetivos, por metas, ¿cierto? Para el Sí, cumplimiento de unos indicadores que tengo establecido dentro de la organización, porque finalmente eso es lo que me van a evaluar si yo pertenezco a una organización como tal, ¿cierto? claro, porque por ejemplo con la de seguridad y salud, si contrataban a una persona que no tuviera una capacitación, le pagaban los tiquetes, el hospedaje, todo. Ahora Sí. no le pagan por su capacitación, sí, y ya nos mandan la invitación y ya todos se tienen que conectar. Te disminuye mucho el gasto. Eso le va a gustar o eso les gustó más bien, porque ya están, yo creo que allá el rector, el ecónomo, el administrador está viendo esa opción y está diciendo aquí le podemos bajar a los gastos o qué perspectiva tú has podido notar en ellos. Claro, sí, a ellos, porque cuando pasan el informe mensual, Sí. ellos, por ejemplo, los primeros meses, por ejemplo, que fue abril, mayo, que todo era lo necesario, pues lo de los servicios y ya, porque no habían compras ni nada, pues obviamente vieron una diferencia. Ahora, pues en mayo, en junio, que ya como que ya estamos como haciendo compras y todo, pues ven las compras necesarias, ¿cierto? Entonces, entonces ahorita ellos pueden mirar en sí qué es lo que necesitan y qué no. Entonces ellos ya miran que sí se pueden trabajar con menos cosas y utilizar, por ejemplo, lo que tenemos en el momento. Ok, muy bien, gracias, mujer. Bueno, Helen, profe, ¿ya te pudiste conectar o no? Hola, profe, sí, ahora sí. Hola, Helen. ¿Cómo Cuéntanos están? cómo es el manejo de los indicadores de cumplimiento, los indicadores en tu empresa, de dónde trabajas y que nos recuerdes, por favor. Gracias, profe. Bueno, yo les había compartido que yo trabajo en una fábrica de confecciones y digamos que nosotros aquí manejamos semáforos para el área de producción. Entonces, digamos que la cadena o el ciclo empieza desde el área de ventas, donde se programa, digamos, como esa orden de producción de lo que necesita el cliente con una fecha de entrega estimada. Con base a esa fecha, entonces entra, digamos, a proceso de corte, donde, digamos, se revisa que tengamos, bueno, mucho antes se revisa que tengamos obviamente toda la materia prima y los insumos para poder comprometernos con el cliente. Pero entonces en corte, bueno, ya establecen, digamos, como sus tiempos, porque como entran muchas órdenes de producción, entonces las van como evacuando. Entonces, uno de los lineamientos que tiene el semáforo es que cuando corte libere la orden, entonces la orden pasa a confección. Entonces, en confección se encargan de ensamblar todas esas piezas con base a, teniendo siempre en cuenta esos tiempos de entrega y luego ya se pasa a terminado. Y en terminado, pues que ya es finalmente hasta el empaque del producto y entregado en bodega, entonces también tiene como esos tiempos. Entonces, ¿cómo se hace pues como los indicadores? Es con base a ese semáforo donde nos muestra
cómo está trabajando el proceso de corte, confección, terminado, y que cumplamos con la promesa de entrega que le tenemos al cliente con esa fecha estimada. Cuando no, digamos, no se logra ese cumplimiento, es porque en el proceso han ocurrido diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, teníamos la tela, pero la tela cuando la fueron, digamos, a extender, tenía un daño, pues tenía, ¿cómo se dice? Como una imperfección o algo de calidad. Entonces, en cuanto a eso, ya toca entonces pedirle al proveedor un cambio nuevamente, que envíe otra, o plantearle al cliente un cambio de tela, bueno, así. En insumos, de pronto cuando son cosas muy, muy específicas, tenemos que esperar pues a que llegue la materia prima, perdón, los insumos de otras partes, entonces ahí también genera retrasos. De pronto, por ejemplo, en terminado, que se dañó la fusionadora, se dañó de pronto aquí como la plancha a vapor, es como, bueno, no sé si es gigante que plancha. Entonces, también son como esos imprevistos en el proceso donde también requiere, digamos, ayuda de terceros. Cuando eso pasa, entonces se pasa a maquilas, entonces se incurren unos costos de pronto adicionales o también que están contemplados dentro de ese presupuesto, dentro de esos costos inicialmente planteados y bueno, se trata de solucionar, pero una de nuestras políticas es siempre el cumplimiento y la promesa de entrega al cliente. Entonces, el esfuerzo de todos está aquí comprometido en eso, que a pesar de siempre vayamos a cumplirle al cliente, y es por eso que podemos competir en este mercado a nivel regional y bueno, ya pronto a nivel nacional. Muy interesante. Y eso hace que las organizaciones tengan mayor eficiencia, eficacia frente a esos indicadores. Vamos a mirar aquí algunas ventajas de implementar indicadores de gestión. Entonces dice, genera motivación para los empleados para alcanzar las metas establecidas. ¿Y por qué genera motivación? Porque cuando una empresa maneja indicadores, entonces les dan unos beneficios económicos o unos beneficios desde talento humano por haber cumplido esos indicadores de gestión dentro de la organización. Propicia el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos internos de la organización. O sea, que siempre trata, como tú, Helen, que nos estuviste hablando de que hay unos indicadores por cada área, pues cada área trata de que su proceso sea cada día mejor, ¿cierto? Esa es como, digámoslo, una competencia sana, de que cada proceso sea desarrollado de la mejor manera. Promueve el trabajo en equipo, claro, porque es que un indicador no se mueve solo una sola persona, o sea, son varias personas las que hacen que ese indicador se cumpla. Entonces, eso hace que el equipo que trabaja dentro de ese indicador, pues llegue a desarrollar una fuerza en común para que puedan tener esos indicadores establecidos y cumpliendo esas metas. Estimula la eficiencia, eficacia y productividad de las operaciones de la organización. Lo hemos estado dialogando en esta mañana. Favorece a la innovación y mejoramiento continuo. Pues entonces ahí viene la creatividad y la innovación. Decirle, el equipo de trabajo dice, no, mira, me parece que podíamos hacerlo de esta manera, crear estrategias nuevas para ese proceso, para que sea rápido, efectivo y sea innovador. Genera información confiable para la toma de decisiones, evalúa periódicamente las actividades de la empresa. Eso es lo que vamos a desarrollar dentro de una matriz que la vamos a hacer en el día de hoy. Facilita la revisión y ajuste de las políticas y estrategias de la organización. Ese indicador nos habla, ¿cierto?, de realmente le estamos apuntando a nuestra visión, le estamos apuntando a nuestros objetivos organizacionales o no lo estamos haciendo de una manera adecuada. Entonces, por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir, por favor, a su plataforma. En su plataforma está el microcurrículo. Por favor, lo van a descargar y, bueno, yo también se los voy a mostrar acá. Y en el microcurrículo ustedes van a encontrar en la página 43 del micro
algo que se llama 43, página 43. Guía para el diseño de indicadores. ¿Sí? Voy a mostrárselos aquí también, voy a compartirlos aquí en la plataforma de Meet para que ustedes lo tengan en cuenta. Ay, ¿qué pasó esto? ¿Por qué no funciona? Espérenme un momentico, porfa. ¿Me están viendo ahí el PDF? Ay. Sí, profe. Donde dice guía para el diseño. Sí, profe. Entonces, miren ustedes, acá tenemos, acá hay una guía que es muy interesante y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Dice el indicador, eficiencia, el concepto, uso racional de recursos disponibles en la consecución del producto. Cada uno de ustedes hoy va a diseñar una tabla, por decirlo de esa manera, solo el esquema. Bueno, el esquema no van a diseñar el indicador, no solo el esquema, el indicador y las actividades, el objetivo de ese diseño o de ese indicador como tal. Entonces, por ejemplo, el primer indicador acá dice eficiencia. Concepto, uso racional disponible en la consecución del producto. Entonces, aquí este es un ejemplo y podemos hablar de qué, de los materiales, cómo están utilizando los materiales. Algunos me van a dar la eficiencia del manejo de las máquinas o de la mano de obra o de los medios logísticos o de los métodos o de la parte monetaria, ¿cierto? O de la parte nivel de referencias, o sea, las unidades esperadas dadas, cuánto de la producción, ¿sí? Entonces, aquí nosotros encontramos diferentes opciones para desarrollar los indicadores. No lo vamos a hacer de todo, no lo vamos a hacer de materiales, maquinaria, no, porque pues sería muy grande. Lo vamos a hacer muy concreto en el sentido eficiencia, uso de los recursos y ustedes toman uno. Entonces, vea, yo voy a tomar el concepto de eficiencia desde el punto de vista de la mano de obra o del recurso humano. Entonces, ustedes, a partir de ese indicador, colocan diferentes actividades a desarrollar. Por ejemplo, beneficios económicos al cumplimiento de los indicadores, capacitación a los empleados sobre el manejo adecuado de la materia prima. Todo lo que hace, todos esos beneficios o esas actividades que usted va a plantear que le va a apuntar a la eficiencia, al indicador de eficiencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Qué pasa acá en eficacia? ¿Qué hace referencia a eficacia? Es el logro de los tributos del producto que satisface las necesidades y deseos y demandas de los clientes, alcanzar el resultado. Entonces, usted en eficacia tiene que desarrollar estrategias para que el cliente se encuentre satisfecho. No sé, una estrategia, mantener comunicación telefónica vía correo con los clientes para identificar la satisfacción que tiene del producto, realizar una encuesta anual sobre la satisfacción del cliente. Otra actividad podría ser desarrollar actividades de integración en los clientes, ¿cierto? Hacerles un homenaje, bueno, no sé, reconocimiento de los clientes con mayor trascendencia en la empresa. O sea, tiene que generar diversas actividades en los cuales pues finalmente no tengamos los resultados y podamos decir, ah, aquí sí hubo eficacia, ¿cierto? Para poder llegar a una evaluación del indicador, en este caso. Efectividad. Y este indicador que nos habla es la medida del impacto de nuestros productos
en el objetivo. Debe entenderse como el resultado del proceso de alcanzar objetivos propuestos. Participación, adaptación y cobertura. Entonces, participación. Bueno, pues entonces vamos a desarrollar diferentes estrategias de mercado o diferentes estrategias de mercado para dar a conocer nuevos productos, hacer ferias de mercadeo de los diferentes productos que tenemos para proyectar nuestra empresa y cumplir las metas. ¿Sí? Adaptación es la relación que existe entre nuestras unidades vendidas y las unidades solicitadas por la empresa. Efectividad. Entonces, cuando hablan de esa relación que hay entre lo que yo produzco y entre lo que la empresa necesita, es porque los pedidos están siendo en forma adecuada, sí, no hay tanta demora, digámoslo, en los tiempos para la entrega de los pedidos, ¿sí? Que no vaya a haber contratiempos en ese proceso. ¿Sí? Digamos, esto es como lo que vamos a estar manejando en el día de hoy. Vamos a crear estrategias, actividades de esos 3 indicadores: eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Listo? Bueno, entonces voy a volver acá a la presentación para explicarles la actividad que vamos a desarrollar. Bueno, entonces el taller de esta semana, señora. Una preguntita. ¿Esto es enfocado a la empresa de nosotros o si no, sí? Yo creería quien lo pueda hacer enfocado en su empresa, lo puede hacer, no hay problema. Quien no tenga, digamos, una empresa porque no está trabajando, pues entonces lo puede hacer y lo puede crear usted mismo en una empresa o con una empresa cualquiera, ¿sí? Pero si lo tienen en su empresa, si tienen una empresa o la empresa de ustedes, lo pueden hacer porque es mucho más fácil, digamos, desarrollar la actividad, ¿cierto? Bueno, profe. Listo, entonces, miren cómo va a ser el taller. El taller de la semana 3, construir en Excel los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Las columnas deben de contener lo siguiente: el encabezado, el indicador, el concepto y las actividades, mínimas 5, aplicar. En otra columna, la fecha al cual de cada una de esas actividades pueden colocar un mes, ¿cierto? Marzo, abril, en el que se debe de cumplir, y el responsable. No colocan nombres, sino, por ejemplo, jefe de contabilidad, jefe de producción, el director de mercadeo, el coordinador de impuestos, ¿sí? Entonces, pueden mezclar las actividades como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar un Excel para darles como mayor ejemplo y tengan ustedes presente. Espérenme un momentico. Compartir. Entonces, lo primero que tienen que hacer es el encabezado, ¿cierto? Entonces, ustedes colocan, voy a colocar acá un ejemplo: indicadores de cumplimiento. ¿Me están viendo el Excel? Sí, profe. Pues bien bonito, organizadito, con colorcitos. Bueno, esas son unas tablas que las empresas tienen de cumplimiento, de indicadores de cumplimiento de la empresa, no sé, comercializadora o Comex SAS. Entonces acá colocan indicador, aquí colocan concepto, ¿sí? Aquí colocan actividades, fecha y responsable. Entonces, espérense, yo organizo esto mejor. Entonces, ustedes aquí colocan una tablita, acá entonces
Vamos a suponer que este es el primero, que este es el indicador de eficacia. Eficacia. Están acá colocan bien bonito todo, ¿cierto? Y acá el concepto, entonces van ampliando esto, ¿sí? Vamos a colocar esto así, ¿cierto? Concepto. Entonces, ¿qué es el concepto de eficacia en la organización? Entonces, por ejemplo, el indicador de eficacia del concepto en la empresa de Helen, que es hacer muebles, ¿cierto, Helen? Textil, profe. Ah, textil. Entonces, el indicador de ella es el manejo de la materia prima, el manejo de la materia prima. Ese es como el indicador principal, digamos lo que de esa manera, digamos, vamos a colocar. ¿Qué actividades, señor? Profe, y por decir para una empresa comercializadora, Ya es que te por digo. eso, pues, por eso mi pregunta, porque yo tengo una empresa, pero nosotros comercializamos, no somos fabricantes. Entonces ya te digo acá, entonces por ejemplo, aquí ¿qué es? Hagamos primero esta de producción. Entonces, primera actividad. Helen, podría ser una actividad para tener una eficiencia en el manejo de la materia prima en tu empresa? Inventario actualizado, planeación de Inventario, compras. listo. Inventario, actualización del inventario. ¿Cierto? Eso lo hacen cada cuánto, Helen. ¿Tú qué crees? Pues acá no funciona como debería, pero pienso que, pues como es tan grande, Sí. de manera mensual, Mensual, ¿sí ven? El responsable, ¿hay algún responsable? ¿Hay jefe de bodega? ¿Quién? El responsable. Bueno, debería Debería ser el jefe de bodega. sí, y también de la mano con el área de contabilidad. Ah, bueno, entonces jefe de bodega y contabilidad. Uno puede colocar los dos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces acá tienes que generar 5 actividades y luego empiezan con el otro indicador. ¿Listo? Ahora, ya me hice entender con los de industrial. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, profe. Eso, Sí, entonces profe, después, muchas gracias. ya aquí lo que hacen es organizar, ¿cierto? Bien bonito, bien organizadito, todo este proceso, ponen aquí, ponen un colorcito así, cafecito, organizan esto, ponen azulito acá, bueno, y aquí vamos, aquí luego vamos a anexar el semáforo o el grado de cumplimiento. Se me olvidó colocarles. El grado de cumplimiento. ¿Cierto? Entonces, el grado de cumplimiento, ¿a dónde va? Ah, pues esta actividad se cumplió, no cumplió, o ahí donde uno puede colocar semáforo rojo, verde, etcétera, etcétera, y jugar con los colores. ¿Listo? Ahora, vayamos a la comercializadora que nuestra amiga nos estaba preguntando, los que son. Eficacia. Entonces, vamos a ver, venta de mercancía o comercial, no, venta de mercancía. ¿Cuáles son las actividades para que haya una eficiencia de esa venta de mercancías? Te pregunto, mujer. ¿Cómo, profe, perdón? ¿Cuál sería esa estrategia o esa actividad para que se haya una eficacia en esa venta? Profe, pues la jefe lo que hace es como colocarles como unas metas, metas y les dan, pues bonifican. Eso, entonces, primera actividad, metas de ventas
a los vendedores. Eso es una actividad. Sí, y cambia Todo. cuando les venden a gente del exterior, tienen una Bueno, motivación entonces diferente. ahí esa es otra estrategia. Primero la meta, ¿cierto? Las metas. Luego podríamos describir que es recepción de clientes extranjeros. Sí, señor. ¿Sí? Y ahí estamos generando ¿qué? Las actividades que le están apuntando ¿a dónde? A este indicador. Al cumplimiento, Y sí. al cumplimiento y a qué actividad específicamente, a la venta de mercancías. Colocas una fecha, puede ser mensual, bimestral, como ustedes quieran, y acá colocan los responsables y el grado de cumplimiento. Este sí lo dejan solito así, sin nada, porque pues eso se hace es cuando ya uno está desarrollando estas actividades y haciéndole el seguimiento, ¿cierto? Listo, profe. Y profe, en el grado de cumplimiento es donde tenemos en cuenta lo del semáforo. Eso, entonces, pues Amarillo. aquí lo dejan sin nada, porque, por ejemplo, nosotros vamos a la empresa, tú, por ejemplo, le dices, bueno, muchachos, a los vendedores, son 5 vendedores, ¿se cumplieron las metas? Sí. Bueno, entonces, al cumplir las metas, pues entonces, ¿yo qué hago? Le pongo semáforo verde. Pero hubo recepción mensual de extranjeros, no. No, entonces tocó ¿qué? Rojo. ¿Sí? Sí, profe, listo. Sí, Esa es la ya, manera. ¿Ya me ya. entendieron? ¿Me entendieron la actividad que van a desarrollar? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Profe, eso es Indicadores de... para ahora. Sí, eso es para ahorita, tranquila. ¿Por qué? Muy largo, Siempre está, no. pues más o menos, profe. No. Pues ahí vamos trabajándole. Todavía nos queda una horita de clase. Si no veo que no han alcanzado, pues les doy más tiempo. Por ahí me decía nuestra amiguis Estefanía, indicadores ¿de qué? De servicios. Entonces, venta de servicios, ¿cierto? O las ventas, o prestación de servicios, para que no suene como tan feo, ¿cierto? Prestación de servicios de la empresa, ya sabemos. Entonces, empecemos. Primera actividad que se puede desarrollar para ofrecer mejores los servicios o para la venta de servicios. A ver, ¿quién vende servicios aquí? ¿O quién tiene una empresa, no tanto venta, sino quién presta una actividad de servicios? La empresa de Profe, mi yo, hermano. mi empresa de servicios. ¿Y cómo tú creerías que esa venta de servicios podría tener una actividad para esa venta de servicios? Minimizar como Publicidad. los tiempos de entrega, ¿no? Por ejemplo, atender adecuadamente, ¿cierto? O proyección, no mentiras, proyección, no, ¿cómo se llama eso en servicios que uno dice tiene como un segmento específico de segmentación, se llama eso? Segmentación de clientes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué segmentación? Si tú ¿de qué empresa eres? ¿De qué servicios? Diseño arquitectónico y estructural. Por ejemplo, el diseño arquitectónico solamente van dirigidos a que a cierto grupo de población, eso no va dirigido a todo el mundo. Tú no te paras allá, no, tú vas directamente a qué, a arquitectos, a ingenieros, Entonces aquí, ¿cómo está esa segmentación de clientes? ¿Quién es el responsable? O sea, ¿quién busca a esos clientes? ¿Hacia dónde? ¿Cómo es el proceso de segmentación? Ahora, aquí, satisfacción, fechas de entregas. Que tú misma nos hablabas, ¿cierto? ¿Quién es el responsable? ¿Si lo están haciendo bien? ¿Si lo están haciendo a los 20 días? Y así sucesivamente. ¿Listo? Preguntas. Listo.
No hay Profe, preocupación. en el apartado de la fecha, pues estando vacío, pues, ¿qué sería? Ah, bueno, pues ahí sí ya dependiendo porque hay actividades que son evaluadas mensual, bimestral, semestral o anual o cuatrimestral. Esa es la perspectiva tuya, ¿cierto? Eso es dependiendo ya entonces la empresa, Sí, ¿cierto, de la profe? empresa, exactamente, sí. De que, Perfecto. Diego, señor, en el concepto, trabajo con el concepto en los tres indicadores o cada indicador le cambia el concepto. tú le puedes colocar el que quieras. Sería bueno diferentes como para que puedan tener otras visiones. Por ejemplo, en prestación, venta de servicios, en parte administrativa, en la parte contable, ¿sí? Como tener tres indicadores diferentes como para tener una visión, ¿cierto? Lo que vamos a hacer dentro de 8 días es, voy a descargar algunos de estos y los mostramos y los socializamos a ver cómo les quedó. Profe, ¿y cuántas actividades por cada indicador? 5. Listo. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Arranquen a hacerlas y yo estoy acá pendiente si necesitan ayuda de algún consejo. Profe, Señora. es eficiencia, eficacia y efectividad, ¿cierto? Sí, señora, solo esos tres. Y el concepto Ya es de el la mismo empresa concepto para tuya. todos. Sí, ya de la empresa, de qué área o de qué indicador te vas a dirigir específicamente dependiendo de tu empresa. Bueno, ok, gracias. Bueno, entonces arranquen y cualquier duda, pues
Muchachos, voy a llamar a asistencia, ¿listo? Bueno, profe. Listo, listo, profe. Hoy estamos a 17. Carol Álvarez. Presente, profe. Yamile también está por ahí. Lady Viviana. Lady no está. Juan Felipe está. Sí, señor, buenos días, presente. Hola, papá. ¿Dónde están? Ay, ¿qué me dicen? Acá está. Millarladi también yo la vi conectada. Luz Mariet. Presente, profe. Jessica Chica. Presente, profe. Nuri también que me participó. Edwin también está, que ahorita hablé con él. Sandra Milena también. Ana María Gómez. No está, Ana María no ha asistido a ninguna clase. Sebastián Gómez. Profe, Señora. ella se le está contestando al chat. Ah. Sebastián, aquí estoy. Ana María Gómez. Ah, ok. Listo, Ana María. Juan, ¿quién me contestó ahorita? Ah, Sebastián. Claudia Milena Loaiza también está por ahí. Cristian también. Yo estoy acá. Ok, listo. Jenny Marcela. Presente, profe. Ok. Ladis, Miguel Ladis también la vi por ahí. Erika Andrea Pascuales. Presente, profe. Liliana Ramírez. Presente, profe. Estefanía Salazar. Presente, profe. Darmelli. Está incapacitada, profe. Incapacitada. Betsy. Presente, profe. Y Daniela. Listo, gracias. Nadie faltó, ¿no? Definitivamente Lady Viviana Arias no vino, ¿no? Miremos por el chat que de pronto haya escrito. No vino. Creo que fue la única. La única, sí. Profe. Señora.
profe, desde el indicador de la eficiencia, yo veo como más relación pues como con tema de materia prima. ¿Ahí qué manejo le puedo dar yo, profe? ¿Tú eres de qué? Es comercializadora, profe. Nosotros comercializamos, pero no Le fabricamos. puedes dar, puedes más manejo de la compra de mercancía. Ok. O sea, entonces al momento como de escoger el proveedor para la Escoger calidad. el proveedor, exactamente, ese proceso. Ok, profe, gracias. Bueno, Profe, señora. es que yo hablé con Lady y Lady en el momento está en el velorio de un familiar. Ah, bueno, listo, Por dale. eso Entonces, no bueno, pudo asistir, no pudo asistir y me dijo que se le ha pasado, con tanta cosa se le pasó llamarlo. Que la ok, disculpa. listo. Gracias, mujer. Listo. Voy a colocar acá esposa.